Ok, el propósito de nuestro experimento es que nosotros vamos a utilizar un soluto no volátil como lo es el ácido benzoico. El ácido benzoico, que es una de las cosas que en la teoría yo no le expliqué y que deseo aclararles antes de pasar de lleno, es lo que se le llama un ácido débil. Por lo tanto, cuando usted esté estudiando propiedades coligativas en su clase, como su profesor decida, ¿verdad?, que va a administrar la clase de aquí en adelante, le va a hablar cuando lleguen las propiedades coligativas de un factor que es una I latina, que se le conoce como el factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff, dependiendo de la naturaleza del compuesto, puede ser 1 si los compuestos son moleculares o covalentes, que al usted disolverlos, pues permanecen básicamente sin ionizarse. O sea, según usted coloca la molécula sólida, cuando la disuelve en el disolvente, esta sigue sólida, no se rompe en iones. Cuando eso ocurre, el factor de Van Hoff es 1. Si yo cambio el soluto, ahora en lugar de ser ácido benzoico le añado cloruro de sodio, cuando el cloruro de sodio, y ahí cambio el disolvente, claro está, ¿verdad? Agua. Cuando yo añado el cloruro de sodio a agua, el cloruro de sodio se rompe en 2 iones, en sodio y en cloro. Ahí el factor de Van Hoff es de 2. No se le explica en el laboratorio porque en la clase se supone que se haga esa aclaración. Sin embargo, ¿verdad?, para que haya armonía entre lo que se le explica allá y acá, pues entonces usted utiliza esa I, que la va a multiplicar por, creo que era el KB o el KF por la molaridad, la va a ver en la clase. Así que va a tener esa I. En este caso la I es 1. Por eso es que usted ve que no apareció en ningún momento dado de la explicación eso en el ejemplo que se le dio ni ahora. Ok. Volviendo entonces a lo que es nuestro experimento. Pues mire, su propósito originalmente iba a ser que usted iba a determinar cómo cambia la temperatura de ebullición de un disolvente, que en este caso va a ser etanol, si le añadimos un soluto que es ácido benzoico. El soluto obviamente es soluble en el disolvente, por lo tanto va a formar una solución. ¿Qué cosa usted debe saber? Pues mire, debe conocer cuál es el valor de la constante de ebullición del etanol, que es 1.22 grados centígrados sobre molaridad, y debe conocer el punto de ebullición teórico del etanol, que aunque lo vamos a verificar, ¿verdad?, en el video, no se les va a presentar a ustedes, ¿verdad?, porque la imagen no está presente, pero sencillamente debe dar 78, bien cercano a 78, ya que es el disolvente puro. Su efecto va a notarse cuando le añadamos el soluto no volátil. Así que primero, el propósito de todo esto, como usted lo vio en el ejemplo pasado, tiene en su manual un ejemplo también de los cálculos que usted va a hacer con otro tipo de compuesto, es que vamos a determinar cuál es el peso molecular para el soluto que añadamos. Obviamente es fácil determinarlo. Usted dirá, pues sí, yo sé que 7 carbonos, 6 hidrógenos, 2 oxígenos. No, la idea no es que lo determinemos por esa forma. Esto no se va a hacer así, sumando pesos moleculares. Se va a determinar, como lo vimos en el ejemplo anterior, utilizando el cambio en el punto de ebullición. Bien. ¿Qué es lo que se va a hacer en el laboratorio? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Pues mire, usted se va a conseguir una pipeta de 4 mililitros. Yo le iba a repartir en un vasito etanol. Y usted iba a medir 4 mililitros de etanol. Y una vez que lo midiera, usted lo iba a pasar a un tubo de ensayo que estuviera limpio y seco, claro está. Bien, ¿ok? Eso es en la animación. Luego de esto, usted iba a preparar un montaje que le indicaba su manual, en el que usted se iba a conseguir un hot plate y vamos a tener un beaker con agua, un hot plate caliente, claro está, un beaker con agua, y dentro de ese beaker con agua íbamos a colocar el tubo de ensayo que usted había medido con los 4 mililitros de etanol, y le íbamos a colocar el termómetro, y por último íbamos a colocar lo que se le conoce como un microtubo, un tubito más grande que un tubito capilar. Aquí lo que yo conseguí fue un tubito capilar para la animación, ¿ok? Invertido. Bueno, ahí hacemos la aclaración, ¿ok? Y este iba a calentar para tomarle el punto de ebullición de etanol. Bien, vamos a ver cómo la doctora Román aquí nos los presenta, ¿ok? Vamos a darle play.
Vemos aquí a la doctora Román, que eso es lo que usted va a tener en su práctica, el etanol. Y con la ayuda de una pipeta, ve que la doctora se sirvió ya un poquito del disolvente. Y va a medir 4 mililitros de etanol y lo va a pasar al tubo de ensayo que tiene colocado en este beaker, aquí. Así que vemos cómo ya está midiendo, haciendo el líquido. Recuerde que cada cual para medir pues usa su estilo. Ahí la doctora está removiendo el exceso del líquido que tenía, ¿verdad? Ok, lo que puedo entender es que ella está enjuagando la pipeta. Ahora, bien. Por eso que lo coloco en el envase de desperdicio. Muy bien. Buena práctica de laboratorio, ¿verdad? Ok, ahora vamos en vivo a medir esos 4 mililitros. Vamos a ver. Ahí tenemos que la doctora está llegando al menisco, ¿verdad? Tenga cuidado con la burbuja, siempre es bien importante. Y ahora se pasa un poquito de la marca, así que la doctora va a... Primero tiene una burbujita, nótese cómo la está tratando de subir, para que vea que a todo el mundo se le puede ir una burbujita. ¿Ok? Bien, ya subió la burbuja. Vamos a ver cuando llegue arriba. Entiendo que lo que está haciendo ella es pues, tratando de que la burbuja llegue arriba para que explote, ¿verdad? La burbuja obviamente, y podemos notar que cuando quedó ahí, quedó de show, llegó a los 4 mililitros. Es un buen truco, muy buena práctica. Ahí tenemos cómo ella lo va a colocar. Ella gusta de quitar el bulbo, yo también, créame, ya usted lo sabe. Y entonces va a depositar esos 4 mililitros en el tubo de ensayo. Esto es lo que usted tenía que hacer. ¿Okay? Bien. Una vez ha colocado los 4 mililitros en el tubo de ensayo, bien, le va a colocar su microtubo, puede observarlo, como un tubo capilar, lo va a invertir y le va a colocar obviamente su termómetro. Normalmente teníamos un corcho para sellar el tubo de ensayo, y ese tubo de ensayo con etanol puro es lo que se va a estar calentando en un beaker con agua. Okay. A medida que la temperatura del agua vaya ascendiendo, se va a ir calentando el etanol dentro del tubo de ensayo, y obviamente cuando llegue a 78 grados debe comenzar a evaporarse. ¿Cómo se va a notar esto? Pues bien, mis hijos, vamos aquí. Usted va a ver que cuando llegue el momento en el que usted observe ya que del microtubo comienzan a aparecer una serie de burbujas constantes, fuertes, eso nos dice que ya el etanol está alcanzando el punto o ya ha alcanzado la temperatura de ebullición. Así que lo que se hace cuando se observa que de ese microtubo salen las burbujas es que uno retira el tubo de ensayo del agua y presta atención, y aquí uno lo hacía con el partner de uno o el compañero. Uno presta atención cuando uno ve que el líquido comienza a subir por el microtubo, no tiene que llenarlo, cuando usted lo vea subiendo, en ese instante su compañero iba a decir la temperatura es tanta, y eso se iba a notar como la temperatura de etanol, o sea, es la temperatura del disolvente puro, porque no se le ha añadido nada. Y su manual le pedía que usted repitiera este proceso en 1 o 2 ocasiones adicionales dependiendo del tiempo. La idea es que usted tuviera 3 lecturas, por lo menos máximo, entre 2 y 3, y usted promediara ese punto de ebullición, que como está usando el mismo líquido, pues en teoría debe ser el mismo, ¿verdad? Si se hace correctamente. Vamos a verlo en el video, cómo es que se adquiere en el laboratorio. Vamos a correrlo. Es decir, el burbujeo ya comenzaba a aparecer y ya el líquido comienza, obsérvese, a subir por el microtubo. En ese momento es que el compañero entonces toma la lectura del punto de ebullición, del disolvente en este caso.
Al hacerlo, la doctora Román, yo que me encontraba allí, pues puedo decirle que sí, la temperatura fue de 78 grados. ¿Okay? Y el proceso, por lo que se hizo, se dejó luego enfriar el disolvente, que bajara la temperatura, para volverlo a colocar en el baño de agua y volver a repetir que se calentara, burbujeara y se levantaba el tubo nuevamente de ensayo, se cogía la temperatura y se hizo en 3 ocasiones. ¿Okay? Y eso ha sido su primera parte, un experimento bastante sencillo en esa parte. ¿Ok? Aquí para confirmarlo, se lo estoy indicando, que la temperatura a la cual se midió fue 78 grados. Ok. Bien. ¿Qué se hace ahora? Pues una vez usted acabara eso, ya sea usted o su compañero, iba a dirigirse al área de balanza y con un platillito de pesada, usted iba a pesar entre 0.500 y 0.600 gramos de ácido benzoico y iba a anotar su masa. Esta es la masa que usted va a recibir, valores aproximados a esto, lo que usted va a recibir en los datos que yo le voy a tener disponibles. Para que el punto de ebullición se notara más fácil, el cambio fuera más palpable, en el video que vamos a ver, en lugar de pesar 0.5, se elevó la cantidad a 1.5 gramos. Para que entonces pudiéramos tener un elevamiento en el punto de ebullición un poco más apreciable de lo que podría ser si pesamos 0.5 o 0.6. Así que tenemos el ácido benzoico, nuestra balanza, un platito de pesada, y lo íbamos a pesar la cantidad deseada. Luego de esto, usted iba a tener el etanol que ya había calentado y que obviamente tiene que estar frío, y le iba a añadir el ácido benzoico. Era bien importante que se asegurase, porque se ve bien fácil en la animación pasarlo, pero el ácido benzoico no es un sólido tipo esfera o rocas o piedritas, es un polvo. Por lo tanto, él tiende a pegarse a las paredes del envase y usted tiene que asegurarse que todo ese sólido caiga en el líquido para que se mezcle, porque si no, lo que estará mezclando no es la misma cantidad que lo que usted pesó. Así que en ocasiones lo que se hacía, se tomaba el tubito de ensayo, se giraba un poquito, se inclinaba para que entonces el líquido mojara las paredes y se llevase consigo el ácido benzoico, y hasta que no se disolviese en su totalidad no se podía colocar nuevamente en el baño de agua. ¿Okay? Así que vamos a ver aquí. Luego de esto se montaba, se le colocaba el microtubo nuevamente. ¿Ok? Decía que se calentara unos minutitos para que se disolviera, también lo podía hacer, pero lo importante es que esté disuelto al momento de comenzar. Bien, vamos a sacar nuestro dibujo y vamos a ver lo que la doctora Román hizo. Platillito de pesada, se anota la masa, se le da 0, ácido benzoico, con la ayuda de una espatulita. Entonces vamos a comenzar a echar la cantidad. Recuerde que le dije que iba a ser más alta de lo que decía el procedimiento. ¿Okay? Vamos a ver, recuerda que queremos 1.5. Quizás no se puede apreciar tanto, ¿verdad? Pero el ácido benzoico es un sólido bastante suelto. Tienen sus granitos, ¿verdad? Pero no son peñones, por decir de esa forma. Y no pesa tanto tampoco, así que hay que añadir bastante. Okay, ya, aunque me lleva por 1 gramo casi. Bien. No se duerme. Ok. Mire que son las 3 de la mañana y estoy grabando eso, así que no se duerme. Vamos a ver. Estamos acercándonos al valor deseado. Lo importante es que se pese lo que mida la balanza. Obviamente queremos que sea lo más cercano a 1.5.
Así que no nos debe extrañar que la doctora pues trate de llegar a ese valor. Vamos a ver, necesita una pequeña pizca. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, es importante que se tape ese reactivo, fíjese que no haga regueros. Y ahora usted deje la balanza en 0. ¿Ok? Y la apague, claro está. Y entonces ahora se ha dejado enfriar el etanol, se procede a destaparlo. Y entonces, con la ayuda de un embudito, claro, ayuda mucho más fácil a que se añada. Usted lo va transfiriendo del platillito de pesada, entonces como cae directamente ya en el fondo, siempre hay unas pequeñas partículas que usted va a notar que se pueden adherir aquí a las paredes. Esas partículas tienen que ser disueltas antes de poder comenzar con esta parte del experimento. Muy bien, tenemos prácticamente ya esto. Se monta nuevamente el diseño. Recuerde que hay que disolverlo todo. Vamos a ver cómo el movimiento para que se disuelva. Está usando el termómetro como mismo apoyo para arrastrar las partículas. No está mal. Tiene que hacerlo con mucho cuidado, no se le vaya a romper el termómetro, claro está. Y una vez lo haya hecho y se haya disuelto todo el sólido, entonces procederemos a calentar hasta que observemos nuevamente el burbujeo de parte del microtubo. Nótese que el calentar el sólido, al calentar el líquido, pues hace que el sólido se disuelva más fácilmente. Nótelo ahí como ya no está. Se coloca, se amarra muy bien y ahora es cuestión de esperar. ¿Okay? Nótese cómo ya está burbujeando. Fíjense que quiere decir que el agua ya está bastante caliente. ¿Okay? Nótese el burbujeo que emana del microtubo, importante. Ya cuando usted ve ese burbujeo, eso ya es indicativo entonces que tenemos que levantar el tubo y tomarle la lectura. ¿Okay? Bien. Ok. Y ahí está entonces en su libreta usted anotaría cuál es la lectura. Recuerde que era 78, este termómetro tiene una escala de 2 grados, o sea que sea 80, 82, 84 grados aproximadamente. Así que vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo de manera dual para que usted pueda entender cómo es que se hacía, ¿verdad? Si es que tiene alguna duda, una vez observar el burbujeo, se retiraba el vaso. Cuando viera que el líquido ascendía, usted tomaba la temperatura a la cual ocurría esto. Normalmente, después que se haya hecho una vez, se volvía a repetir el mismo procedimiento, asumiendo dos cosas. Número uno, que la cantidad de etanol todavía sigue siendo la misma, que no ha cambiado de los 4 mililitros, y no hay que tener que volver a añadir una cantidad de ácido benzoico, sobre todo, ¿verdad?, cuando hay que ahorrar. Así que normalmente lo que se hace es que se vuelve a colocar en el baño de hielo y se repite esto de observar el burbujeo, levantar y anotar en 2 o 3 ocasiones dependiendo de cuánto tiempo quedase disponible en el laboratorio. ¿Okay? Otra alternativa que se hacía era que en lugar de se botaba todo el líquido, cuando, ¿verdad?, eran mejores tiempos, se medían nuevamente 4 mililitros frescos, se pesaba una cantidad de ácido benzoico nueva, se hacía lo que observamos en el video y se volvía a coger el punto de ebullición de una solución totalmente nueva. Ok, vamos a ver entonces esto. Vamos a ver los dos videos a la vez.
¿Ok? Entonces, cuando ya el tubo se estaba llenando, la temperatura ya debió ser anotada. Esta vez yo entendía que salió como un 82. Vamos a ver si lo logramos repetir. Antes de ir al resumen, vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Ya se levanta, ya el líquido comienza a subir en este momento, puede apreciarse, y la temperatura estaba sí, básicamente entre unos 82 grados aproximadamente. Está bastante lejos de la realidad. ¿Ok? Entonces ahí se tiene ya como ejemplo. Bien, ya entonces con esto, pues, en resumen, lo que se hizo fue medir 4 mililitros de etanol en un tubo de ensayo, colocarlo en un vaso de agua con un microtubo invertido, ¿verdad? Calentarlo. Cuando usted observara un burbujeo constante, levantar el tubo de ensayo del vaso de agua. Observar cuando el microtubo se llenara de etanol y en ese momento se anotaba la temperatura. Con esas medidas usted puede hacer su informe de propiedades coligativas. Les recuerdo que tiene un ejemplo en su manual que puede usarse o guiarse para las diferentes partes que le pide. No se salga de los cálculos como lo hace ese ejemplo, es que usted lo va a hacer. ¿Ok? Se pesaba la segunda parte, ahora con el sólido no volátil, que era ácido benzoico. Se pesaba una cantidad, se transfería al tubo de ensayo con el etanol, se calentaba, se esperaba el burbujeo. Cuando el líquido entrara en el tubo capilar, se anotaba la temperatura. ¿Okay? Bueno, de esta manera entonces con esto se culmina esta parte, ¿verdad?, de su tutorial de propiedades coligativas. Cualquier duda o pregunta, no vacilen en comunicarse conmigo y será hasta una próxima ocasión.